Te damos las gracias, Señor, porque tú has dispuesto en su corazón la buena voluntad, Señor, de ayudarnos como iglesia, Señor, en la exhortación de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que lo bendigas a él, a su esposa, Señor, a sus hijos, Señor. Eh, Pedimos, Señor, que bendiga su ministerio de diaconado, Señor, que bendiga, Señor, su labor en el hogar, Señor, a su esposa, su familia, Padre Santo, que siempre los llenes de tu verdad y tú los guíes en todo, Padre Santo. Señor, Él tiene la responsabilidad de exhortarnos con tu palabra, Señor, de mostrarnos las buenas nuevas, Señor, a través de tu palabra. Y, Señor, queremos pedirte que lo bendiga, Señor. Queremos pedirte que lo llene de tu presencia, Señor, que Él sea un fiel parlante, Señor, de tu voz, de tu verdad, a tu pueblo, Señor, y a las personas que aún no te conocen, Padre Santo. Pedimos, Señor, que lo llenes de palabras, lo llenes de sabiduría, Señor, lo llenes de ti, Señor. Que, que Cristo, Señor, sea anunciado fuertemente, Señor, que Cristo sea anunciado a través de esta palabra, que, que las personas que no te conocen, Señor, puedan ver a Cristo, puedan ver su pecado, Señor, puedan ver la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Cristo para hallar salvación, Señor, salvación de su pecado, Señor, salvación del juicio, Padre Santo. Pedimos, Señor, que también tu iglesia, Señor, nos hagas tu voluntad, Señor, de dirigirnos en rectitud, Padre, en nuestro peregrinaje, Señor. Que esta palabra nos lleve a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y a desearte más, Padre Santo, a tener una visión más bíblica de quién eres tú, Padre Santo, y de tu voluntad en nuestras vidas. También pedimos por nuestro pastor, Señor, para que también lo bendigas y lo cuides, Señor, esté donde esté también a Esther y sus dos hijas, Padre Santo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y agradecemos esta tremenda bendición de tener a nuestro hermano Pablo, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos de Bendita Gracia. Es un privilegio para mí poder estar junto a ustedes hoy día compartiendo esta reflexión de la palabra que se encuentra en el Salmo 124 para que ya lo vayan buscando. Y bueno, también traigo saludos de todos los hermanos de Gracia Soberana, también de nuestros pastores Alex, Esteban, de todos los diáconos también y todos nuestros hermanos que son parte de IBGS. Así que el Señor les bendiga. También está ahí en la conexión de Zoom mi esposa, Daniela, junto a mi hija, María Gracia, y por ahí también anda mi primer hijo, Facundo, por ahí debe estar cerca de su mamá. Así que doy gracias al Señor por este momento, hermanos, que sea un momento donde la palabra del Señor, hermanos, nos exhorte, donde la gracia del Señor nos fortalezca y que sin duda nuevamente crezcamos en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar lectura a este precioso salmo, el Salmo 124, y dice lo siguiente, la palabra del Señor. Cántico gradual de David. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Nuestro hermano Bastián ya oró por este momento, oró por mí también, y como él también leyó delante, ruego al Señor para que me haga competente dentro de mi incompetencia, ¿cierto? Como lo decía Pablo en 2 Corintios, que él me capacita a mí también y el Señor también sea capacitándolo a ustedes para escuchar la palabra y Él abra nuestro entendimiento, nuestros corazones para comprender su palabra. Y este sermón o esta exposición, ¿cierto? Esta reflexión de la palabra se titula Dios es por nosotros. Dios es por nosotros y justamente ese es el primer punto de la reflexión. Versículos 1 al 5, Dios es por nosotros. Este salmo es un salmo peregrino. Recordemos que los salmos peregrinos
se encuentran entre el Salmo 120 y el 134, y eran las oraciones, eran los cánticos que los judíos entonaban mientras ascendían a sus 3 fiestas anuales: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. Y en particular se nos muestra que este salmo pertenece al rey David y describe una situación de aflicción, una situación de peligro. No sabemos con exactitud cuál es esa situación, pero bien podría graficar el enfrentamiento con Goliat, por ejemplo, la cacería de Saúl en su contra, o también la sublevación de su hijo Absalón. Pero también parecía describir con mucha exactitud lo que experimentaron los judíos en Nehemías 4. Si ustedes se acuerdan, en Nehemías 4, que lo que está sucediendo es la reconstrucción de Jerusalén, y los judíos son amedrentados por sus enemigos. Y fue una situación aflictiva y opresiva en contra de los judíos en medio de la reconstrucción de la ciudad. Bueno, la verdad es que podríamos especular bastante sobre el origen de este salmo, pero algo queda muy claro: que todos aquellos que peregrinamos a la ciudad celestial, tú y yo, que somos parte del redil del Señor, vamos a experimentar, o ya hemos experimentado, este salmo en nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Dios no interviniera en nuestras vidas cuando somos atacados por nuestros adversarios? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la mano del Señor se alejara de ti por un momento? Pues el Salmo responde a esa pregunta de una manera muy gráfica, de una forma muy coherente. Habríamos sido tragados vivos por nuestros enemigos. Eso dice el texto: tragados totalmente. Sin el favor de Dios, seríamos devorados, aplastados y derrotados. Lo que el Señor nos quiere decir, hermanos, es que nuestra preservación como pueblo de Dios no se debe a nuestras habilidades, no se debe a nuestro desempeño, sino que se debe a su misericordiosa intervención y a su providencia. Es por causa de Él que Él nos ha preservado. No solamente nos ha salvado, sino que esa fe también nos ha preservado a lo largo de nuestra peregrinación. Y esto es extremadamente asombroso. Y también es consolador para ti, para mí, para el pueblo del Señor, porque el gran Dios al cual servimos, ese alto, sublime que describe el libro de Isaías, el que habita en luz inaccesible, Él piensa, es verdad, Él no nos necesita, Él es completamente feliz en sí mismo y no podemos ofrecerle absolutamente nada, pero de pura gracia y gratuitamente Él nos ha escogido en su amor para ser su pueblo. Y si tú eres parte de ese redil, tú eres parte del rebaño del Señor, este salmo te recuerda que Él es tu pastor y que Él ha cuidado y cuidará de ti en medio de tus angustias y en medio de tus aflicciones. En esta vida muchos hombres se jactan de tener altos contactos con altos mandos, con políticos de influencia, con hombres que tienen muchas riquezas, creyendo que en ellos tienen seguridad. Pero a la hora de la verdad, en aquel día final, en el día de la angustia, en el día de la muerte, en el día cuando Cristo regrese, no importa quién esté a tu favor. Si Dios no es tu refugio, si tu Señor no es tu refugio, serás destruido. Pero de forma contraria, si Dios es por nosotros, no importa entonces quién esté en nuestra contra, porque Él va a desbaratar siempre los planes de los enemigos de su pueblo y los va a tornar en su contra. Es lo que históricamente, hermanos, vemos en la historia de la redención. Recordemos que Faraón quiso exterminar al pueblo del Señor, pero terminó bajo las aguas del mar. Amán quiso ahorcar a Mardoqueo, pero terminó él muerto. Ahitofel hizo un complot contra David, pero su propio consejo provocó su ruina. Es decir, Dios revierte los planes de nuestros enemigos en su propia contra, con el fin de cuidarte, con el fin de cuidar a su rebaño. Cada vez que Dios ha preservado es por causa de ti. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú conoces ese pasaje.
Ahora, ¿cómo se conecta esto con lo anterior? Dios no va a permitir que nada arruine la gloria que está produciendo en nosotros al transformarnos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, tampoco va a permitir que nada dañe el bien que Él está ejerciendo en y por nosotros. El mismo Dios que te está perfeccionando, es verdad, que te está puliendo, Él también te preserva y Él también te cuida. Entonces, una gran pregunta que debemos responder es esta: ¿quién disfruta del cuidado especial de Dios en este mundo? ¿Dónde está el punto focal de providencia de Dios en este mundo? Sam Waldron responde lo siguiente: no está en Roma, no es el Vaticano, no es la Meca, no es Jerusalén, es la iglesia. Es por causa de la iglesia que todo sucede en esta vida. Es por causa de nosotros, hermanos, que Dios finalmente hace las cosas que hace en este mundo, por causa de su pueblo. Eso es una realidad. Pero no es porque nosotros, queridos hermanos, y acá viene la otra cara, ¿cierto?, de esta verdad, no es por causa de que nosotros seamos valiosos en nosotros mismos, no, sino que es por causa de Cristo. Dios es por nosotros porque Cristo murió por nosotros. Dios es por nosotros porque Cristo hoy mismo, según Romanos 8:34, intercede por nosotros. Dios es por nosotros porque Cristo padeció por nosotros. Pero no solamente eso, sino que Él también nos regala su perfecta justicia. Y Dios Padre nos trata como si hubiésemos vivido la vida de virtud que el Hijo vivió. Por lo que cada misericordia, cada dádiva, cada liberación, cada don del cielo que ha sido dada en nuestro favor se debe simplemente a la persona de Cristo, a la persona de Jesús. Ese es el corazón del pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros. Tú puedes recordar esto también. Cuando yo iba al colegio, y probablemente a ti te pasó, recuerdo que siempre había algún compañero que era más vulnerable, alguien más indefenso, y los demás lo agobiaban y se convertían finalmente en sus abusadores. Pero ese agobio que sufría este compañero, que quizás tú también lo tuviste, terminaba en los recreos, porque ahí aparecía alguien que estaba en su favor, su hermano mayor. Y nadie se atrevía a molestarlo, porque sabían que si se entrometían con el hermano menor, también se entrometían con el hermano mayor. Y la verdad, hermanos, que tú y yo tenemos un hermano mayor. Pero es un hermano mayor que es perfecto, que venció toda debilidad, que venció el pecado, las huestes de maldad y a Satanás. Es un hermano mayor que se llama, según las Escrituras, Emanuel, que es Dios con nosotros. Y cuando Él interviene en favor de nosotros, no hay nada ni nadie que le pueda hacer frente. Tenemos un hermano mayor que está en nuestro favor si estamos en Cristo. Con esta realidad en mente, entonces no tenemos permiso de minimizar las intervenciones de Dios en nuestro favor. En ocasiones miramos hacia atrás y recordamos aquellos pozos de desesperación, aquellos pozos de angustia en los cuales estuvimos y pensamos, bueno, parece que no era para tanto. Parece que yo exageré un poco la situación. Sí, el Señor estuvo conmigo, pero analizándolo calmadamente, yo creo que exacerbé la situación. Intentamos finalmente darnos crédito muchas veces a nosotros de haber salido de ese pozo. Sacamos a Dios de la ecuación, dejando fuera los cuidados visibles, pero ojo, muchas veces también dejamos de lado los cuidados invisibles que Dios nos ha dado en nuestro favor. Quitarle, hermanos, importancia a la providencia de Dios o desacreditarla es hacer lo mismo con la obra de Cristo. Es minar, es socavar la obra de nuestro Señor en nuestro favor, porque el cuidado que Dios tiene hacia su pueblo se lo debemos finalmente a Jesús, a su obra, a su perfección. Así que nuestra valoración de la providencia de Dios es directamente proporcional a la valoración que tenemos de la obra del Hijo, de la obra de Cristo. Así que cuidado con menospreciar los cuidados, la providencia de Dios en tu favor. Se lo debes a Jesús, a tu Salvador. Algo interesante que también encontramos en las Escrituras es que
la realidad de que Dios es por nosotros, es una verdad, Dios es por nosotros, no implica, hermano, que Él no tenga reprensiones en contra tuya, reprensiones disciplinarias. Apocalipsis 2:4 nos dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Una iglesia que tenía muy buena doctrina, muy buen servicio, pero que habían dejado su primer amor, y eso es un pecado. En Cristo, es verdad, hemos sido justificados, sí. No hay condenación para el que está en Jesús, pero aún pecamos. Aún tú pecas, es verdad, somos imperfectos, no somos impecables. Y producto de esa realidad es que en su decreto Dios ha planificado que seamos expuestos a su disciplina purificadora, utilizando incluso a nuestros enemigos para pulirnos a la imagen del Hijo. Y esto es lo hermoso, hermano. Recuerda esto en medio de la disciplina. Aún cuando estamos bajo su disciplina, Él está en nuestro favor como un padre amoroso que corrige a sus hijos. Ustedes que son padres, cuando corrigen a sus hijos, ¿qué están haciendo? ¿Están buscando el mal de su hijo o el bien de su hijo? Están buscando el bien de sus hijos. Así es Dios con nosotros también. Cuando Él nos disciplina, cuando Él nos corrige, Él está en tu favor, formándote a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él está quitando todo aquello que impide que podamos sumergirnos más en las profundidades de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice El progreso del peregrino, el libro de John Bunyan. Quizás tú lo leíste, quizás te acuerdas de esta escena. John Bunyan narra cómo Cristiano, el protagonista de la historia, junto a Esperanza atraviesan un río inevitable, como las aflicciones de esta vida. Recuerden que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Es una materia inevitable para el creyente. Y al cruzarlo, Cristiano estuvo a punto de ahogarse. Pero Esperanza le explica lo siguiente: escucha esto con mucha atención. Esas aflicciones y molestias por las cuales estás pasando abandonado, no, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que anteriormente has recibido en sus bondades y vives de él en tus aflicciones. Eso es maravilloso. Ese es el propósito del Señor para nosotros en medio de la aflicción. Que nosotros, hermanos, evidenciemos que Él sigue siendo nuestro sumo bien en medio de las aflicciones, que Él es nuestro tesoro, Él es nuestro bien en esta tierra. En medio de las angustias, en medio de las enfermedades, de las depresiones, de la tragedia, de la muerte, pensamos muchas veces que Dios nos ha sido abandonado por Dios. El Salmo 22 dice lo siguiente: que nuestros padres, es decir, los creyentes del pasado, esperaron, clamaron y confiaron en el Señor, fueron librados y no fueron avergonzados. ¿Cuánto más los creyentes de un nuevo y mejor pacto? No ha existido, no existe y no existirá algo así como un cristiano abandonado. Jamás. El abandono de Dios solo lo experimentó el Hijo de Dios en la cruz. Eso lo experimentó nuestro Redentor. ¿Y fue por causa de qué? Ese abandono, por causa mía, por causa tuya, por causa de nuestro pecado, para que nosotros disfrutemos de la preciosa presencia de Dios, de su gracia y de su providencia. Así que jamás podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Este salmo, hermanos, nos muestra entonces ahora distintos tipos de enemigos. Los primeros en ser presentados son los hombres devoradores. Si tú puedes ver ahí en el texto, son hombres representantes del reino de la muerte, un reino que siempre está dispuesto a devorar a sus víctimas. Son hombres animales que han cambiado la gloria incorruptible de Dios por una corruptible. Están dispuestos a atraparnos en sus dientes afilados de furor y triturarnos. Son hombres que imitan finalmente a su padre, a Satanás, quien siempre anda buscando a quien devorar, ¿cierto? Lo vemos en las Escrituras. Estos hombres son los hijos de la serpiente. Son como Caín, como Sanbalat, como Amán. Dios en Génesis 3:15 anunció que la simiente de la serpiente estaría en permanente conflicto con la simiente de la mujer. Génesis 3:15, entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente.
Pero la verdad, hermanos, es que no debemos temer a estos hombres. Tengamos mucho cuidado de temer a los hombres. Proverbios 29-25 nos dice que temer a los hombres es un lazo que nos termina esclavizando. Es una maldición temer a los hombres más que a Dios, porque finalmente en nuestras vidas nosotros terminamos obedeciendo a aquello o a quien tememos. No debemos temer a los hombres que pueden destruir nuestro cuerpo, dice la palabra, sino que debemos temer ¿a quién? A Dios, que puede destruir el cuerpo y nuestra alma en el infierno. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero si nuestro temor es para con Dios, hermanos, entonces podremos decir con confianza lo que dice Hebreos 13:6. ¿Qué dice Hebreos 13:6? El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá entonces hacerme el hombre? Cuando Dios está en nuestro favor, hermanos, no hay nada que podamos temer. Cuando estemos rodeados de estos hombres bestias, recordemos que nuestro Señor en la cruz, según el Salmo 22, estuvo rodeado de perros, de fuertes toros de Basán, estuvo a expensas de la boca del león y de los cuernos del búfalo, pero todos fueron vencidos por la muerte del Hijo. Él venció a todas las potestades, a las huestes de maldad, al reino de las tinieblas. Y en ocasiones, frente a nuestros ojos, va a aparecer que Babilonia está ganando, que son fieles. Recuerda lo que dice Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. Recuerda lo que dice el Salmo 138:7, que dice ese texto, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Querido hermano, recuerda lo triunfante de Apocalipsis 19, de Apocalipsis 20, donde nos muestran claramente el triunfo definitivo de Cristo sobre sus enemigos. Pero mientras tanto, ¿qué le toca a su pueblo? ¿Qué le toca a ti? ¿Qué te toca a mí? Lo que dice el Salmo 46:10, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Conocer a nuestro Dios y saber que Él está en nuestro favor. La segunda imagen y el segundo enemigo que nos muestra el Salmo es el de torrentes de aguas impetuosas que inundan el alma. Versículos 4 y 5. En otros salmos que podemos encontrar en la Biblia, estos torrentes de aguas también son enunciados como torrentes de iniquidad. Y es una viva imagen de lo que hace finalmente el pecado, nuestro enemigo interior. El pecado, hermanos, nos arrastra, nos inunda y nos ahoga. El Salmo 69:2 describe muy bien nuestro estado pecaminoso, que es como estar inmersos en un cieno profundo donde no podemos hacer pie. El pecado es un fango sin fondo, tan dañino que cuando deseamos salir con nuestras propias fuerzas, lo único que hacemos es hundirnos más y más. Son como arenas movedizas. Así es el pecado. Necesitamos que alguien nos saque de ahí. La única forma de salir es que alguien nos socorra. El pecado es una corriente implacable. Nubla nuestra visión de Dios, endurece nuestros corazones, socava nuestra confianza en Dios, produce incredulidad y minimiza nuestro anhelo por Dios. Es una resistencia al gozo de Dios. El pecado es una resistencia al gozo que encontramos en la salvación. El pecado hace que busquemos gozos pasajeros, temporales en el mundo, en lugar del gozo de la salvación. Cuando pecamos, finalmente reflejamos lo que nuestro corazón está creyendo. Jeremías describió el pecado de Jerusalén de la siguiente manera. Jeremías 8:5 dice lo siguiente, una descripción del pecado. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. El pecado, hermanos, es un abrazo directo, un abrazo fraterno a la mentira. Y como un torrente voraz, el pecado nos arrastra más allá de lo que pensábamos, alejándonos de la comunión con Dios por días, por semanas, por años, todo por un placer temporal, y nos autoconvencemos de que podemos llegar hasta cierto límite con nuestro pecado, que lo podemos manipular, que podemos
negociar con Él, que lo tenemos bajo control, cuando en realidad siempre, hermanos, el pecado termina controlándonos. Controla nuestra vida como si controlara un mar, ¿cierto? Controlar, perdón, una nave a la deriva en un mar embravecido. Y toma el control de nuestro corazón, de nuestras mentes y de nuestras emociones. Y durante esta pandemia, tú has comprobado que el pecado no respeta cuarentenas. No. Que es finalmente el pecado un virus más infeccioso y más letal que el COVID-19. Algunos de ustedes han luchado más intensamente durante este tiempo de cuarentena con pecados que parecían ya extinguidos, que ya parecía que habían desaparecido, pero que vuelven a resurgir como un mar embravecido. Entonces, ¿qué podemos hacer ante ello? ¿Qué podemos hacer cuando se levanta así el pecado en nuestra vida? Pues ponte de acuerdo con Dios y llama pecado a lo que Él llama pecado. Es el inicio del arrepentimiento. Reconoce que has sido llevado por las corrientes de este mundo, por las filosofías, por los placeres de este mundo. Admite tu rebelión, tu ira, tu orgullo ante el Señor. Reconoce que estás incapacitado, que estás en arenas movedizas y que no puedes lidiar con tus fuerzas en contra del pecado. Confiesa ante el Señor tu inconsistencia. Únete a la confesión de David. Miren lo que dice David también en el mismo Salmo 69, verso 5, dice: Dios, tú conoces mi insensatez, mis pecados no te son ocultos, pero también te pido que te unas al ruego de David. En el mismo Salmo 69, en el verso 14, dice: sácame, Señor, del lodo, y no sea yo sumergido. Él reconocía que necesitaba que una mano externa lo sacara de esa situación donde él era incompetente. Únete a Jonás. Yo sé que ustedes han estado estudiando a Jonás. Únete a Jonás, que en el vientre del pez dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Como un gran torrente de pecado y desobediencia, pero como un gran torrente, el pecado y la desobediencia de Jonás, ¿hasta dónde lo llevaron? Hasta lo más profundo del mar. Pero desde ahí el Señor escuchó su clamor. Ahí el Señor lo escuchó. No importa cuán lejos te haya llevado tu pecado, Cristo puede rescatarte. Cristo puede salvarte. Él tiene el poder, la facultad. Él es competente para salvarte. Su gracia es mayor. Su brazo es poderoso y es suficiente para sacarte del profundo foso de iniquidad y rescatarte de los tentáculos de Satanás. Clama a Él, como dice el Salmo 144:7, dice lo siguiente: envía tu mano desde lo alto y redímeme y sácame, Señor, de las muchas aguas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en la suficiencia de su obra, y Él se va a levantar en tu favor como tu hermano mayor, pues ante Él ningún pecado prevalece. Ven a Cristo y deja que Él tome el timón en tu tempestad, en tus aguas torrentosas, y Él te llevará a lugares de delicados pastos. Punto número 2. Yo sé que este fue un punto más extenso, por si acaso, hermanos. ¿Ya? Los 2 puntos que vienen son más breves. Punto número 2, versículos 6 y 7. Un pueblo frágil, un cazador implacable y un Dios poderoso. Punto número 2, un pueblo frágil, un cazador implacable y un Dios poderoso. Hermanos, este salmo es sincero sobre nosotros. Miren lo que dice el verso 7. Comparativamente frente a nuestros enemigos somos simples aves, frágiles avecillas. Lo que el autor del Salmo quiere con esta imagen es mostrarnos nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Porque las aves son animales que no perciben los inminentes peligros que están a su alrededor. Mira lo que dice Proverbios 7:23. El ave se apresura a la red y no sabe que esto le costará la vida. Ante una trampa, el ave no sabe que finalmente se encuentra ante una trampa. A la luz de esta realidad, no te invito entonces, como muchos dicen, a que descubras al campeón que hay en ti. No. Sino que descubras al frágil pecador que hay en ti, porque eso eres. Las Escrituras nos describen a nosotros como simple hierba
polvo, como una sombra, como una neblina. David lo tenía claro. El Salmo 39:4 dice lo siguiente. David exclama: sepa yo cuán frágil soy. Esa es una oración que debiésemos tener en nuestro vocabulario, de nuestra oración. Somos frágiles. Y la pandemia ha sido muestra de esa fragilidad en lo físico, en nuestra salud, pero también lo somos espiritualmente. Basta una aflicción pasajera, un disgusto, una rabieta de nuestros hijos. Basta que nos llegue una notificación de una deuda, un gasto imprevisto para que nuestra paz sea perturbada. Somos frágiles y pasajeramente muchas veces nos convertimos en ateos prácticos. Basta que a nuestro vecino, a nuestro hermano, le vaya mejor para que en nuestros corazones brote la codicia, la envidia. Somos frágiles, somos vulnerables, inconstantes, somos débiles. Como las aves del cielo, somos fácilmente atrapados por el lazo del enemigo, tal como lo muestra este salmo. Sus trampas están tan bien preparadas que pensamos que no estamos bajo un engaño, y eso es lo que pasa con las trampas en el mundo de la cacería. Los animales no piensan que son trampas y caen en ellas. A nosotros nos pasa lo mismo con nuestro enemigo, que es Satanás. Al igual que sucedió con Adán y Eva, nuestro cazador, Satanás, prepara carnadas de placeres vacíos para reemplazar nuestra alegría en Dios. Y él, hermanos, como buen cazador, tiene un arsenal con un sinfín de recursos para tentarnos. Lo recordamos cada vez que cantamos el himno Castillo Fuerte. ¿Cómo se caracteriza a Satanás? Con furia, con afán, acósanos, Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro adversario, Satanás, prepara con astucia y diligencia sus trampas. Y lamentablemente en muchas ocasiones caemos de forma precipitada en el engaño del pecado. Porque el pecado es un engaño según Hebreos 3:13. Engaño significa literalmente ser apartados del camino correcto, es ser desviados. Por lo que cada vez que somos engañados por nuestro propio pecado, ha sido porque nuestra mirada, hermanos, ha sido extraviada del camino de la fe. Hemos extraviado nuestra mirada de las cosas de arriba, de la ciudad celestial. Hemos perdido la mirada de Cristo finalmente. Hemos perdido el gozo de la salvación. Cuando nos percatamos de que estamos bajo el lazo del pecado, al igual que las aves, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos escapar por nuestras propias fuerzas. Pero lo único que logramos es que el lazo que nos aprisiona nos asfixie cada vez más y más. Nuevamente no podemos salir por nosotros mismos. Pero ahí, hermanos, cuando nos damos cuenta de que no hay salida, que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos a alguien que sea por nosotros, es ahí cuando nos encontramos con nuestro Redentor. Haz memoria de esto. Cuando Cristo te rescató, tú no te encontrabas fuerte y satisfecho en ti mismo. No. Todo lo contrario, Él te salvó en tu peor momento, en tu debilidad, en tu fracaso, en tu desgracia, en tu necedad. Fue ahí en donde su mano poderosa rompió ese lazo de maldad que corrompía tu vida, anulando todo pacto con el reino de las tinieblas. Y así escapamos del lazo del cazador y de la peste destructora del pecado. Y pudimos volar hacia nuestro Señor como un ave libre y cobijarnos bajo las alas del Altísimo. Eso fue lo que sucedió cuando fuimos salvados. Es en nuestra debilidad, queridos hermanos, que se revela el verdadero valor de Cristo y de su Evangelio. En nuestras vidas, es ahí donde descubrimos que Él es la fuente inagotable de gracia y que esa gracia no se experimenta hasta que nos damos cuenta de que estamos en bancarrota, de que necesitamos esa gracia imperiosamente en nuestras vidas. Ese es el estilo de vida que nosotros, que tú y yo debemos cultivar en nuestro día a día. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ahí soy fuerte.
Pablo tenía muchas razones para poder jactarse, para sentirse fuerte en su sangre judía, en su ministerio, en su conocimiento, en sus revelaciones, pero él comprendió que debía cultivar este estilo de vida. Le convenía a Pablo estar en debilidad, porque él no ocultaba sus debilidades. Muchas veces tú y yo solemos hacer eso. Solemos ocultar nuestras debilidades para aparentar ser fuertes, ser exitosos, pero el apóstol Pablo entendió que sus debilidades eran el vehículo, eran la vía, era el camino por el cual Dios finalmente lo fortalecía. Y finalmente, todo eso, hermanos, produce que toda la gloria sea finalmente de Él, que toda la honra y gloria sea para Él, y nada queda reservado para nosotros. Cuando somos débiles, reconocemos que de Él es la fortaleza y que Él nos capacita, que nosotros somos incompetentes y que Él es competente. Una de las trampas predilectas de Satanás es que perdamos de vista este estilo de vida que debemos cultivar día a día. El diablo quiere que nos sintamos fuertes, que sintamos que somos campeones. Él desea que reinterpretemos estos salmos de protección como si nada nos fuera a suceder. Por eso es que él es un gran promotor de la teología de la prosperidad, si le pudiésemos llamar teología. Lo que pregona ese antievangelio es que, si nos portamos bien, el Señor nos tiene que premiar, que finalmente vamos a tener una vida llena de salud, riquezas y éxito, que finalmente son promesas falsas, vacías. Es una herejía que coloca las bendiciones en el lugar del Dios de las bendiciones. Posiciona finalmente nuestra fortaleza, nuestros desempeños y habilidades en el centro, en lugar de Cristo y su evangelio. Y terriblemente, cuando estas personas que han sido engañadas por la teología de la prosperidad pasan por estas pruebas que describe este salmo, el Salmo 124, generalmente tienden a alejarse del Señor y empiezan a dudar de las promesas de Cristo. Y finalmente lo que están evidenciando es que no están enraizadas en la vida verdadera, que no son creyentes. Y probablemente usted y yo condenamos, ¿cierto?, esa teología. Pero es posible que más de alguna vez le has preguntado al Señor el porqué de las pruebas y de las dificultades si tú te has portado bien ante el Señor. Pensando, sin creer en la teología de la prosperidad, pero pensando y creyendo, finalmente, de forma práctica, como alguien que cree en la teología de la prosperidad. Hermanos, jamás, hermanos, debemos preguntar de esa perspectiva al Señor por nuestras angustias. Sin duda que es legítimo preguntar al Señor por nuestras aflicciones, pero jamás desde la perspectiva como si Él nos debiera algo. No, nunca. Cuidado, porque finalmente es una trampa muy sutil que finalmente llega a minar, a socavar el Evangelio de Cristo, porque estamos exigiendo algo a Dios por nuestro desempeño, cuando el Evangelio finalmente nos muestra que el desempeño de Cristo es suficiente para que nosotros seamos aceptados en Él. Cuidado con ese engaño. Pero también hay otra trampa que Satanás utiliza, y que la verdad es que utiliza bastante en los creyentes. Muchos de ustedes, hermanos, sí se reconocen débiles, sí, saben cuáles son sus debilidades, pero hermano, reconocer tu debilidad no es sinónimo necesariamente de bendición, no. Nuestras debilidades se transforman en fortalezas solo cuando hacemos de Dios nuestro refugio. En nuestra debilidad, Satanás quiere que nos quedemos estáticos, que nos quedemos ahí inmóviles. Él nos acusa, Él nos avergüenza, haciéndonos pensar de que si hemos pecado ya no seremos aceptados por Dios. Eso es lo que quiere que tú pienses. Pero cuando abrazamos esa mentira, ese pecado, estamos desperdiciando la debilidad que soberanamente Dios nos ha dado. Y Satanás astutamente sabe de ello. Pero no debemos desperdiciar nuestra debilidad. Es algo que diría John Piper: no desperdicies tu debilidad. Cuando entendemos que Cristo es nuestro abogado, que no hay acusación para los escogidos de Dios, y que nuestras debilidades son ese vehículo que Él utiliza para llevarnos de regreso a sus pies, ahí, hermanos, su poder se perfecciona en nosotros. Es cuando aplicamos lo que dice, hermanos, Santiago 4:7, sométanse pues a Dios.
Es cuando nos sometemos a Dios, cuando somos gobernados por su palabra, que podemos resistir al diablo y él huye de nosotros. Es cuando llevamos nuestra debilidad ante el Señor, es que Satanás huye de nosotros, porque ahí aparece, adivinen quién, nuestro hermano mayor que nos defiende. En esos momentos el Evangelio entonces cobra fuerza en nuestras vidas. Nos hace ver que nuestra debilidad es tan grande que necesitamos a Jesús imperiosamente en nuestras vidas. Y nos damos cuenta de que Él tuvo que nos puede responder, hermanos, de dos maneras, de dos formas. Escucha esto. La primera es que Él quite finalmente esos pesos de nuestra vida, esos pesos que nos agobian. Pero la segunda también, hermanos, es una solución que el Señor nos da, y es que Él muchas veces deja esas cargas en nosotros, esas aflicciones, pero nos fortalece para que las podamos sobrellevar. Así que el Señor muchas veces soberanamente puede quitarte la aflicción, la angustia, pero otras veces la va a dejar ahí, pero te va a fortalecer para que tú pases por ese río de aflicción, para que seas probado y pruebes que Él es tu tesoro en esta tierra. Para que podamos decir finalmente lo que dice el Salmo. El Salmo proclama, bendito sea Jehová, para que finalmente toda la gloria, toda la honra sea de nuestro Señor. Punto final, hermanos. Nuestro firme socorro. Versículo 8. Nuestro firme socorro. El verso final, el verso 8, es una declaración de fe universal de la Iglesia de Cristo. Este pasaje fue utilizado por la Iglesia primitiva al iniciar sus servicios y luego fue retomada en la Reforma. Esta costumbre debe haber cumplido un rol muy, pero muy importante, hermanos, en la vida de los cristianos de los primeros siglos, porque recordemos que ellos prácticamente de forma literal experimentaron este salmo, porque se enfrentaban a los césares, a la ira de los romanos, a los dientes de las fieras y a las aguas torrentosas de la persecución. Entonces, ¿cuál es la riqueza consoladora que ellos encontraron en este texto? ¿Cuál es el fundamento teológico por el cual Dios nos brinda socorro? El salmista responde, nuestro socorro está en ¿quién? En Dios que hizo el cielo y que hizo la tierra. Hermanos, el salmista nos quiere recordar que Dios es primero, que Dios es creador. Antes que el mundo fuese, Él estaba ahí, decretando todas las cosas en favor de ¿quién? De su pueblo, de su iglesia. Nosotros no somos el plan B de Dios, somos su plan desde la eternidad. El Dios al cual servimos inició todas las cosas y más aún las mantiene, las controla y las dirige. Hermanos, esta tierra es de nuestro Padre Celestial. El Salmo 24 nos lo recuerda, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo en el cual tú vives es jurisdicción de Dios, no es jurisdicción del hombre, le pertenece a nuestro Señor, por lo que nada puede suceder sin su dirección. Recuerda esto, nada puede suceder sin su dirección. Todo lo que nos podría pasar, tanto lo bueno o malo, está bajo su mando, bajo su control. Tu pasado, tu presente, tu futuro pertenecen a su soberanía. El poder de Dios entonces, recuerda esto, es competente para hacer cualquier cosa. El poder de Dios es competente para hacer cualquier cosa, incluyendo, escucha esto, hacer competentes a personas incompetentes como tú y como yo. Un autor dijo lo siguiente, un Dios que es lo suficientemente grande para crear este mundo y hacer que funcione, es lo suficientemente grande para ayudarte hoy con tus problemas. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, hoy se puede encargar de tus angustias, de tus aflicciones, si tú llevas tu carga, tu debilidad ante Él, sin duda. Nuestra bendición, hermanos, no es que la creación esté en nuestro favor, no. No es que los astros se acoplen y nos favorezcan con bienestar y prosperidad como lo piensan algunas filosofías del mundo. No es estar conectados con la tierra nuestra bendición, no es la Pachamama, hermanos, nuestra bendición. Nuestra bendición es que el Dios creador de los astros, de las galaxias, del universo, Él es tu socorro.
Él es tu socorro, querido hermano, tu auxilio. Entonces, ¿tú eres consciente de esa magnitud de poder que te guarda? Ese es el poder que te guarda, el poder que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo los cielos y la tierra, querido hermano, ha empeñado su bendito nombre en esta tarea, en esta misión, la de guardarte. Y eso, hermano, ¿qué quiere decir, hermano? Que todos sus atributos, que todo su carácter están comprometidos en la preservación de su pueblo. Él ha empeñado su nombre. Nuestro Señor oró en el huerto de Getsemaní lo siguiente: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, según Juan 17:11. Ese es el sello de garantía que nos debe alentar en medio de las aflicciones, en medio de tus angustias. Recuerda eso. Eres guardado en el nombre de nuestro Señor. Ningún otro pueblo sobre la tierra tiene ese privilegio. Escucha esto: China, Estados Unidos y Rusia confían en su poder político, militar y económico. Corea del Norte en su poder nuclear. Islandia en su energía geotérmica. Alemania en su solidez económica. Japón confía en su tecnología, en su disciplina. Los árabes confían en su petróleo. Pero nosotros, hermanos, nuestra confianza, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Mira lo que dice Miqueas 4:5. Escucha esto: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Los pueblos andan en el nombre de sus dioses, pero nosotros andamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces pregunta para usted, querido hermano: ¿en dónde estás buscando socorro? ¿En dónde estás buscando protección? ¿En dónde estás buscando sabiduría? ¿En dónde estás buscando plenitud? ¿En los políticos? ¿En la nueva constitución? ¿En la actual constitución? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿Finalmente en una solución definitiva en contra del COVID? ¿Estás buscando seguridad en un sistema de alarmas en los bancos, en las AFPs, en los sistemas financieros? ¿Estás buscando ayuda en las filosofías del mundo? ¿En ti mismo? Recuerda lo que dice el Salmo 146. Dice lo siguiente: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en él. Pero más adelante dice esto. Mira lo que dice, hermano, por favor, Salmo 146, 5, 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Felices aquellos cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo de nuevo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Roguemos al Señor entonces para que Él forme en nuestra mente una conciencia de una constante necesidad de socorro por parte de Él. Que realmente, hermanos, en nuestras angustias, en nuestro día a día, en nuestras pruebas, entendamos que en Él está nuestro socorro. Y no podemos, escucha esto, no podemos anhelar estar en situaciones donde no sintamos la necesidad de ayuda de nuestro buen Señor. No debemos anhelar estar en esas situaciones, porque todo aquello que nos hace sentir una profunda necesidad de Cristo, finalmente es una bendición, nos lleva a nuestro Señor. En todo lo que Dios te ha enviado a hacer, tú necesitas su socorro. Lidias con el ministerio que Dios te ha dado, necesitas su socorro. Lidias con la crianza y la educación de tus hijos, necesitas su socorro. Te sientes incompetente en tu vida devocional, necesitas su socorro. Te sientes agobiado por tu trabajo online o presencial, necesitas su socorro. ¿Estás cansado de realizar labores domésticas? Necesitas su socorro. ¿Estás cansado de batallar por el gozo de la salvación? Necesitas su socorro. La actual pandemia te ha atemorizado, necesitas su socorro. ¿Tienes miedo de las elecciones presidenciales que se avecinan? Necesitas su socorro, hermanos. No existe ninguna actividad en la cual no necesitemos el amparo y la ayuda de nuestro Señor. Por eso es que Hebreos 4:16 dice lo siguiente, acuérdate de este pasaje: acerquémonos pues, ¿qué cosa? Confiadamente, constantemente, día a día, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. La oración, la comunión con nuestro Señor es el oportuno
de Dios, es verdad, no la merecemos. Pero Jesucristo, hermanos, es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y Él nos dice cariñosamente, yo soy competente, tú eres incompetente, y te capacitaré de pura gracia. Termino con esto, con esta reflexión, hermanos. Un día, el Señor Jesucristo, el dueño del cielo y la tierra, va a volver. Y va a volver para socorrer por última vez a su pueblo. Y Él va a reunir a sus ovejas. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán y quienes estén en vida serán transformados con toda la creación, cielos nuevos y tierra nueva. Sí, el mismo Dios que nos guarda tiene poder para recrear todas las cosas. Y en esa nueva creación, escucha esto, ya no habrán hombres que nos acechen. No habrán hombres, bestias que acechen al pueblo de Dios. No habrá más corrientes de aguas que puedan anegar nuestra alma. No, más bien habrá un mar de cristal donde jamás nos hundiremos. Satanás, el incansable cazador de almas, será echado al lago de fuego y no habrá más lazos ni trampas de pecado. Allí no tendremos necesidad, queridos hermanos, de pedir socorro, porque nuestras luchas habrán acabado, nuestras debilidades van a desaparecer, porque seremos perfectos como Cristo es perfecto. Gloria al Señor. Pero lo mejor del cielo no son todas esas cosas que son tremendas bendiciones. ¿Sabes cuál es lo mejor del cielo? Que estaremos con Jesús, que estaremos con nuestro Señor. Y como dice John Piper, ese es el bien supremo del Evangelio, de la buena noticia. Lo que hace que el Evangelio sea una buena noticia es Dios mismo, contemplado en la gloria de su Hijo crucificado y resucitado y disfrutado a causa de su infinita belleza y atesorado a causa de su infinita dignidad, reflejado porque hemos sido conformados a la imagen del Hijo. Esa es nuestra bendita esperanza. Mientras esperamos esa realidad, diga ahora Israel, como lo dice este salmo, diga ahora bendita gracia, lo que dice el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Dios es con nosotros, queridos hermanos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta reflexión en torno a este salmo. Te pedimos, Señor, que comprendamos, Señor, la magnitud, el poderío, Señor, del poder que nos guarda. El poder que nos guarda, Señor, se debe a el Hijo, se debe a Jesucristo que está en nuestro favor. Ese Hijo que murió por nuestro pecado, ese Hijo que murió en el desamparo del Padre, nos ha dado, Señor, su gracia y su misericordia. Padre bendito, ayúdanos a reconocer nuestras debilidades y llevarlas delante de ti. No buscando prosperar en nuestros pecados, no, Señor, sino que la gracia que hemos recibido nos ha ayudado a temer, a entender que no deseamos ofenderte, sino que queremos ir hacia ti en nuestras debilidades, entendiendo que tú eres poderoso para fortalecernos. Señor, ayúdanos a entender que en todo momento necesitamos tu socorro, en toda nuestra forma de vivir necesitamos y debemos anhelar, Señor, ese socorro que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, a comprender que el Dios del cielo y de la tierra está en nuestro favor y que debemos acudir a ti constantemente, a ese trono de gracia inagotable. Bendice a mis hermanos con esta palabra, bendíceme, Señor, también a mí. Ayúdanos a vivir delante de ti, Señor, recordando estas palabras y aplicándolas, Señor, en nuestros corazones y en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Ahí, le doy el pase a mi hermano Bastián, por si acaso. Amén.